Nos alegra muchísimo que estén en este lugar. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios y por eso le invito a que vayamos a la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que cuida ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, como el que está a su lado. Mírelo, es así, igualito. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Digamos todos esta frase: levántate, úngelo, porque este es. El versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y dice la palabra de Dios: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hay una vida que pocos llegan a experimentar, una vida cristiana diferente, porque hay unos que solo escuchan de Dios y les gusta venir a la iglesia, les gusta enterarse de la palabra de Dios. Hay otro tipo de personas que son aquellos que les gusta hacer algo para Dios, porque son de los que piensan: yo no sirvo para estar quieto, quiero hacer algo. Entonces no se conforman solo con escuchar, sino que parecen hormiguitas y están en un lado, en otro, haciendo, y eso es bueno. Pero hay un tercer tipo de personas que son los ungidos por Dios. Y los ungidos por Dios se convierten en referentes para otras personas, se convierten en inspiración de vida, de ministerio para otras personas. Y precisamente hoy te quiero hablar de eso, de los ungidos de Dios. Y por eso, si usted le quiere colocar un título, es ungidos, porque Dios quiere que tengamos una unción en nuestra vida. Pero ¿qué es unción? Unción es algo especial que Dios coloca sobre la vida de una persona. Es algo que no muchos tienen, porque cristianos de nombre hay muchos, pero ungidos por Dios hay pocos. ¿Y sabe qué necesita esta tierra? Necesita ungidos de Dios. ¿Sabe qué necesita su familia? Una mujer o un hombre ungido o ungida por Dios. ¿Sabe qué necesita su empresa? El lugar donde usted trabaja, una persona, un empleado o un jefe ungido por Dios. Porque cristianos hoy en día todo el mundo lo coloca como algo: yo voy a la iglesia, yo escucho de Dios. Y hasta por redes sociales vemos que muchos comparten imágenes cristianas, promesas bíblicas. Hay gente que sabe Biblia, pero hay pocos ungidos por Dios. Y tal vez usted dice: pastor, pero eso de la unción, ¿qué? ¿Eso cómo se logra? ¿Eso cómo se obtiene? ¿Qué recibo o qué beneficios hay por estar ungido? Pues acabamos de leer una historia que narra acerca de la vida de David, un hombre que era común, ordinario, era un descalificado por su familia y era un pastor de ovejas. En cambio, sus hermanos eran hombres de guerra, eran personas que estaban alistadas en el ejército de Israel, eran hombres de prominencia, grandes, acuerpados, los miraban y solo por la estatura y el porte decían: wow. Y yo creo que así como las películas les hacía el pelo. Pero miraban a David oliendo a oveja, bajito, porque era bajito. Y dice la palabra de Dios que lo único que tenía así era que era rubio y de buen parecer. Es decir, que solo tenía una cara bonita. Eso es lo que dice la Biblia en comparación de sus hermanos. Hasta el papá miraba a los hermanos y decía: oh, mis hijos. Pero a David lo tenían escondido. Y sabe, la unción es poderosa,
Porque la unción es una capacidad que Dios nos da para hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Y tal vez usted está viviendo algo en su vida que humanamente usted dice, no doy más. Tal vez usted está en un trabajo que usted dice, humanamente yo ahí tengo los días contados. Tal vez usted está con alguien que usted dice, humanamente yo no me soporto esta persona. Pero la unción de Dios viene a nuestra vida para cambiar todo. La unción de Dios viene a nuestra vida para darnos capacidades especiales. Y hoy quiero hablarte de dos beneficios. Hay muchos, pero quiero hablarte de dos beneficios acerca de la unción. Dos beneficios que tienen las personas ungidas por Dios. Dos beneficios que tienen las personas que tienen el respaldo de Dios. La Biblia dice que cuando David fue ungido por el profeta, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el primer beneficio es que la unción hace que destaquemos. La unción nos hace destacar. La unción convierte lo común en algo extraordinario. Cuando somos ungidos, la palabra de Dios dice que ya no actuamos en nuestro poder, en nuestras capacidades, sino que actuamos en el poder de Dios y en la capacidad de Dios. Por eso Dios hace que destaquemos. David era un rechazado y comenzó a destacar y a ser mencionado en su familia. Recuerda que le dije que los hermanos de David, ¿cómo eran? ¿Han visto las películas de La Roca? ¿Sí? Yo creo que los hermanos de David eran así, tipo Roca. Y todos estos miraban a los hermanos a los hijos de Isaí y decían, wow, qué familia. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no vino sobre ellos, sino que vino sobre ¿quién? Sobre el que estaba cuidando ovejas. Y la palabra de Dios dice, lo acabamos de leer, que el profeta lo trajo y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios, cuando nos coloca a destacar, no importa quién esté a nuestro alrededor, Él nos coloca a brillar. Y es algo que usted debe entender, porque la unción nos hace brillar aún en medio de personas con mejores capacidades. ¿Lo cree o no lo cree? Y quiero que hoy usted quede inquieto y diga, yo quiero de esa unción, yo quiero de esa unción. Uno a veces pierde el tiempo realmente tratando de impresionar a alguien, tratando de impresionar a clientes para que se fidelicen y nos sigan comprando. Y entonces uno se preocupa por tratarlos bien, por utilizar buenas palabras. Uno trata de impresionarlos para que uno quede siempre bien, y como la empresa que los ayudó, para que ellos estén con uno. Pero a decir verdad, si ellos encuentran a alguien más barato, se van, ¿no? Por más que lo quieran a usted, van y compran en otro lado. Una vez trata de estar impresionando en la empresa para que el jefe me tenga en cuenta y no me vaya a sacar. Pero si llega una temporada mala, por más que lo quieran a usted, el jefe va a prescindir de sus servicios y va a decir, hasta aquí. Una vez quiere impresionar a la familia y entonces voy a estar bien. Hermano, no pierda el tiempo tratando de impresionar a nadie. La unción de Dios, cuando venga sobre ti, se encargará de hablar de ti. La unción de Dios se encargará de destacarte, de promocionarte. La unción de Dios se encarga de que aunque estés escondido, Él te coloca a brillar. Así le pasó a David. David estaba escondido. ¿Dónde estaba David? David estaba cuidando ovejas. Pero la unción de Dios se encargó de sacarlo de allá y meterlo en el lugar donde él no se imaginó, porque la unción habla por nosotros. Tal vez usted tiene un historial de vida muy difícil, y tal vez usted ha sido en su familia el que siempre le ha embarrado, la oveja negra de la casa, el que ningún negocio le resulta, el que usted llega y le dice, ahora con qué me va a salir, ahora qué hizo. Cuando usted llama o le escribe a su mamá, ahora qué necesita, ¿qué problema tiene? Tal vez usted tiene un historial de vida que no habla muy bien de usted. Y seamos sinceros, todos tenemos un historial de vida
que no nos hace orgulloso. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando uno es ungido por Dios, la unción se encarga de limpiar nuestro nombre. La unción se encarga de destacarnos y de levantarnos. Y Dios no tiene en cuenta nuestro historial. Lo que tiene Dios en cuenta es que si tú eres ungido, Él te va a respaldar de aquí en adelante. No importa si usted fracasó en un negocio y usted dice: pastor, si usted viera cada negocio que coloco se me quiebra, cierro. No, yo no sirvo para eso. Dios te va a colocar a destacar. Lo que te va a colocar a vender a ti no es que hagas las cosas solamente mejor, aunque hay que hacerlas mejor, sino la unción de Dios. Porque personas que vendan, un ejemplo, zapatos, hay muchos. Pero personas ungidas que vendan zapatos, hay pocas. Personas que vendan empanadas, huevos, arepas, yo no sé qué vende usted, ropa, hay muchos. Pero personas ungidas que vendan eso, hay pocos. Si usted es un ungido, el Señor se encargará de destacarlo. El Señor lo encargará de hacerlo brillar. El Señor se encargará de colocarlo en otra dimensión. Si usted tiene un local, un negocio, hay muchos locales y negocios, pero ese lugar que brilla por la unción de Dios será bendecido por el Dios poderoso. Por eso no se preocupe por estar tratando de impresionar, tratando de hacer solamente. Preocúpate por tener la unción de Dios, que Dios te va a colocar a destacar. Porque Dios es experto en ungir descalificados. Y aquí yo sé que a muchos nos han descalificado. Tal vez a ti, mujer, te dijo tu marido: tú no sirves para nada, eres la peor del mundo. A ti, hombre, te dijeron: tú eres esto, aquello, tú no vas a cambiar. Tal vez a ti, hijo, te dijeron: no, usted es un demonio. Por ahí una vez escuché: usted váyase de aquí, no le vamos a dar más oportunidades. Yo no sé qué te hayan dicho o cómo te hayan descalificado aún en tu empresa. Tal vez te dijeron: es que usted es un bueno para nada, por eso es que no sirve, y te sacaron. No importa cuánto te haya descalificado el hombre, si Dios te aprueba y si Dios te unge, Él te colocará a brillar muchísimo más de lo que el hombre te podrá colocar a brillar. Por eso, preocúpate por la unción, porque Dios es experto en tomar piedras rústicas como yo, como tú, y colocarlas o convertirlas en piedras preciosas. Y tal vez usted ahorita está como yo, en obra negra. ¿Estamos en obra negra? Estamos como piedras rústicas todavía, pero no se preocupe. Si Dios te sigue ungiendo y si Dios te unge, se encargará de colocar esa piedra a brillar. No se preocupe, hermano, porque Dios en su palabra nos enseña que Él escoge de lo más menospreciado para avergonzar a los sabios. Preocúpese por buscar la unción de Dios y Dios se preocupará por estar haciéndote brillar. Hay gente que cree que la ubicación del negocio es lo que funciona. Hay otros que creen que la estrategia del negocio es lo que funciona. Hay otros que creen que la buena atención es lo que funciona. Todo eso funciona, pero ¿sabe qué funciona más? La unción de Dios. La unción de Dios. Aquí como iglesia, ¿sabe usted por qué viene? Por la unción de Dios. Porque realmente aquí es una piedra hablándole a otras piedras. Pero la unción de Dios hace que destaque y te pueda dar una palabra. Por eso yo te invito para que tú hoy salgas deseoso de esa unción de Dios. Lo segundo que hace la unción de Dios, además de colocarnos a destacar, lo segundo que hace la unción es que la unción nos encamina hacia el propósito de Dios. La unción nos encamina hacia el propósito de Dios. David había sido formado con ovejas, y ese era su trabajo. Su trabajo era cuidar ovejas. Su primer público eran ovejas, que no decían viva el rey, sino que decían me. Los primeros enemigos de David no fueron grandes naciones, sino que fueron lobos, osos, leones. Y él le tocó aprender a usar el bastón y defender esas ovejas. David no era compositor, pero comenzó a tocar el arpa. ¿A quién? A ovejas. Y adoraba a Dios
Y las ovejas decían: David está desafinado. Pero él ahí practicaba. Y él ahí tocaba y se inspiraba tanto que comenzó a escribir lo que hoy conocemos como los salmos. Y comenzó a escribir poesía hebrea. Nadie sabía y tampoco él se imaginaba que ahí Dios lo estaba encaminando. ¿Hacia dónde? Hacia el propósito. David empezó con ovejas, después Dios lo ungió, después pudo matar a un gigante y después comenzó a estar en la casa del rey y después estuvo como el rey de todo Israel. Lo que no sabía nadie es que era ese pequeño hombre al que lo habían descalificado. La unción lo estaba encaminando al propósito de Dios. La pregunta es: ¿usted sabe para qué Dios lo está formando? Porque cuando Dios nos unge, hace que los problemas y las dificultades que atravesemos sean la preparación para lo que Él nos ha llamado a hacer. Y tal vez usted ahorita está envuelto en una cantidad de problemas. Tal vez usted tiene en su vida cosas muy delicadas. Tal vez usted está viviendo situaciones que son realmente muy difíciles. Hoy te digo: déjate ungir por Dios y la unción tomará ese problema como preparación, como escuela para que tú puedas conquistar la tierra prometida que Dios te ha dado, para que tú puedas cumplir el propósito y el llamado para lo que Él te puso aquí en la tierra. Sabes, cuando Dios te llame o Dios nos llame a cuentas en el cielo, Él no te va a preguntar de cuántos cuartos era la casa que compraste. Dios, de 3 cuartos. Y Dios dice: ese es mi hijo. Yo sabía que ibas a progresar en esa tierra. A ver, cuéntame, ¿qué moto compraste? No, compré esta. Y Dios llama a ángeles y dice: venga, mira la bendición, mira lo que compró. ¿Qué empresa formaste? No, monté una empresa, 20 empleados, me fue bien, coloqué otra sucursal. Y Dios llama a otros ángeles: venga, esta es la bendición. Qué bueno, hijo, estuviste muy bien en la tierra. No, Dios no va a hacer eso. A Dios ni le va a interesar lo que tú hiciste o lo que yo hice y lo que conseguimos en esta tierra. Lo que el Señor nos va a preguntar es: ¿qué hiciste con el llamado que puse en tu vida? Yo te puse con un propósito en esa tierra. ¿Cumpliste el propósito? Porque Dios da talentos y los talentos son llamados. A Dios no le interesa cuando estemos en el cielo si compramos carro o no compramos. Esas son las añadiduras. Busquen primeramente el reino de Dios y las cosas que ustedes se preocupan serán añadidas. Pero el propósito de Dios es lo que realmente vale. Y tal vez usted ahorita: yo no sé por qué estoy soltero todavía. ¿Cuántos solteros están en crisis? Bueno, dejemos el tema ahí. Tal vez usted no entiende el porqué de su soltería. Tal vez usted no entiende el porqué de sus deudas. Tal vez usted no entiende el porqué de la enfermedad. El porqué. Lo que te puedo decir es: déjate ungir por Dios y Él va a tomar eso para llevarte a cumplir el propósito a lo que Él te ha llamado. Y van a haber muchas añadiduras que Dios te va a sorprender. Pero el propósito es lo más importante. No menosprecie su pequeño comienzo. Si usted está empezando con algo pequeño o quizá no tiene mucho, no menosprecie eso. Porque cuando la unción de Dios llega a una persona, por más pequeño que sea su inicio, su postrer estado será mucho mejor. La palabra de Dios dice, Zacarías 4:10. Quiero que lo lea conmigo. Dice: no desprecien este humilde comienzo. Zacarías 4:10. Porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Esa es una palabra muy hermosa. No desprecien este humilde comienzo, dice el Dios de los ejércitos, porque el Señor se deleita en ver el trabajo iniciado. Tu pequeño comienzo con la unción de Dios es dinamita. Tal vez usted tiene unas cuantas cosas, no sabe qué hacer. Déjese ungir por Dios y su pequeño comienzo será poderoso en el Señor. Tal vez usted dice: Dios, ¿qué irá a hacer conmigo? No se preocupe por eso. Déjese ungir por Dios.
La unción se encargará de bendecir ese pequeño comienzo, ese pequeño negocio, ese único cliente que tiene, ese pequeño trabajo que tiene. Tal vez eso poco que usted tiene, Dios se encarga de tomarlo, de ungirlo y decir: tu postrer estado será mejor. El Señor hace 8 días nos dijo que la gloria postrera de nuestra vida, de esta casa, será mayor que la primera. Y mira lo que nos dice hoy: no menosprecies este humilde comienzo, porque el Señor está contigo. Tal vez usted no tenga claro cuál es el propósito de su vida. Tal vez usted no tiene claro para qué Dios lo llamó. Y está bien, yo fui así. Le cuento un poco de mi vida. Nací con padres cristianos, formado en la iglesia, pero hasta cierta edad yo no sabía para qué Dios me había llamado. ¿Sabe cuál era mi sueño? ¿Sabe cuál era el propósito para el que yo creía que había sido colocado en esta tierra? Yo tenía el famoso sueño americano. ¿Sabe cuál es el sueño americano? Apenas termine de estudiar, me voy para Estados Unidos. Ese era lo que yo quería en mi corazón, era lo que yo anhelaba. Y para mí era fantástico ver historias de personas que se iban para el exterior y le iba súper bien. Ese era mi sueño. Pero lo que no sabía era que Dios me estaba formando. Y era que Dios me estaba encaminando en su propósito. Dios me ungió, gracias. Dios me ungió y me comenzó a encaminar en su propósito. Y comenzó a hacer con mi vida cosas que yo no me imaginaba. Yo he sido el hombre más antisocial de la vida. No me gusta casi relacionarme con las personas. Para mí, a mí no me gustan los paseos, no me gustan los lunes festivos, no me gusta. No me gusta ir a fiesta, no me gusta ir a nada de eso. Es mi personalidad. A mí me gusta mejor quedarme en casa viendo algo, practicando algo. Pero sabe, Dios cuando me ungió, me comenzó a encaminar. ¿Y sabe qué me puso? A trabajar en un equipo de jóvenes. Yo a veces me miraba y yo decía: ¿y yo qué hago aquí? Si yo no quiero estar aquí. Pero era la unción de Dios. Y Dios después no me colocó a liderar jóvenes. Y yo decía: ¿qué hago aquí? Y yo no sé hablar. Yo soy el más, el de menos palabras. Y había gente con mejor capacidad, pero la unción de Dios lo comienza a encaminar a uno. Después yo dije: yo voy a ser músico y me voy a dedicar a la música. Y comencé a estudiar más música y me comencé a preparar en la música. Pero lo que no sabía era que Dios me estaba encaminando. Y sabe, yo algún día dije: yo nunca voy a ser pastor. Yo nunca voy, porque si alguien habló mal de los pastores, vea. Sí. Pasaban muchos pastores por la iglesia y yo siempre les miraba lo malo. Y yo a veces oro a Dios para que ustedes no sean así. Pero yo era el que más los criticaba. Todo era malo para mí. Cuando un pastor me caía mal, hermano, yo hablaba, hasta murmuraba. Yo era de esos. Pero cuando Dios me ungió, me comenzó a encaminar para colocarme de pastor. Hermano, decía alguien por ahí: nunca digas de esta agua no beberé. Usted no se imagina para lo que Dios lo está preparando. Déjese ungir por Dios y Él lo va a encaminar a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Cuando una persona no está ungida, mantiene dando vueltas y el tiempo se le pasa y no avanza. Y entonces pasan los años y está ahí en los rines. Ay, otra vez a la iglesia, otra vez a servir. Hay que enseñarle a niños. Ay, qué alabanza. Ay, no, el pastor no se casa. Y ahí están los rines y no puede más. Y llega diciembre, se descarría. Llega enero, se restaura. Llega febrero, va a campamento. Tiene la unción, pero después estoy mal. Porque no me entienden. No hay amor en esa iglesia. Y está así, se pasa la vida cristiana dando vueltas. Pero el que está ungido, Dios va enderezando sus caminos para que llegue el propósito. Y cada día está mejor. Y cada día está más en gloria, en poder y en victoria. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está en esa persona. La pregunta: ¿usted de qué quiere estar? ¿De los que dan vueltas o de los que van hacia su propósito? Yo quiero ser de los que avanzan al propósito de Dios. Yo quiero ser de los que tienen. A veces me quiero desviar, sinceramente. Es decir, voy en el propósito y como que me distraigo y el Señor dice: no, mijo, encamínese.
Y tal vez usted está solterito, hermano, y está por ahí encaminado, y ahí viene alguien muy, muy lindo, muy linda, y lo quiere como desenfocar, y usted va a voltear la mirada al Espíritu Santo y dice: mijo, pilas pues, vamos para el propósito. Tal vez le van a proponer un negocio que lo va a sacar de los planes de Dios, del propósito. Señor, el Espíritu Santo en una administración, ¿qué vas a hacer allá? No. Propósito. ¿Por qué? Porque la unción trae misión. La unción es la que nos encamina al propósito. Y quiero que lea conmigo Salmo 138, 8. Es una promesa muy apropiada para este tema. Salmo 138, 8 dice: quiero que reciba esta promesa: Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos, dígala conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire lo que es la palabra de Dios. Él cumplirá para lo que Él te llamó. Tal vez usted no se ha imaginado que usted va a ser pastora, profeta, evangelista. O tal vez usted va a ser un empresario, el tremendo, que va a bendecir a mucha gente. Y tal vez usted dice ahorita: nada, métase, déjese ungir por Dios, y el Señor lo va a sorprender. Yo nunca me imaginé estar en Candelaria, y menos predicando. Yo quería otra cosa. Y yo de Candelaria solo conocía el parque, porque a veces el bus que iba para Cali tocaba tomar 2 buses, llegaba aquí y transbordo a Cali. Entonces yo llegaba aquí y decía: ay, este pueblito. Pero igual no venía de un pueblo tan grande, Pradera, pues tampoco. Pero nunca me imaginé estar acá haciendo la obra de Dios, menos. Pero el propósito de Dios es hermoso, y Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Quién quiere unción? La pregunta es: ¿a quién unge Dios? Eso está muy bueno, pero ¿a quién unge Dios? Yo quiero que Dios me destaque. Yo quiero que la unción hable por mí. Yo quiero que la unción me promocione. Yo también quiero que la unción sea la que me encamine al propósito de Dios. Pero Dios, ¿a quién unge? Comenzamos hablando de David. Vamos a ver quién era David rápidamente. Hechos 13:22 nos dice qué vio Dios en David para ungirlo. Hechos 13:22 dice, voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Eso fue lo que Dios vio en David para decir: a este lo voy a ungir. Recuerda que empecé diciéndole que había pocos ungidos. ¿Por qué? Porque esta característica es la que ama a Dios para ungir a alguien: que sea conforme a su corazón y que haga todo lo que Él quiera. Y ahí está el pequeño detalle, porque ser conforme al corazón de Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ser conforme al corazón de Dios es quererlo agradar en todo lo que hacemos. Ser conforme al corazón de Dios es negarme a mí mismo y hacer su voluntad. Ser conforme al corazón de Dios es decir a mi carne no, por agradar su corazón. Dios unge a los que tienen un corazón que lo quieran amar sobre todas las cosas. A Jesús le hicieron la pregunta: venga Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amen a Dios sobre todas las cosas, conforme a su corazón. La pregunta es: ¿usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Usted ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece? ¿Usted se está negando a sí mismo para entregar su vida al Señor? Pero la segunda característica de David es que él iba a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Eso se llama obediencia. Eso se llama involucrar a Dios en nuestros planes.
Eso es decirle: Señor, en todo lo que haga, tú vas a ser el primero. Cuando tú tienes esas características, dice Dios: a este lo unjo porque lo unjo. No importa dónde estés, Dios te saca del anonimato y te unge. Yo recuerdo que antes de que Dios nos mandara acá, tuvimos un tiempo de búsqueda a Dios. Y Dios vio nuestros corazones y por eso nos ungió para esto. Si usted quiere que Dios lo unja, si usted quiere que Dios unja su negocio, si usted quiere que Dios unja lo que usted está haciendo, usted debe entregarle su corazón a Dios. Usted debe decirle: Señor, tú vas a ser mi norte, vas a ser mi sur, tú vas a ser a quien voy a obedecer, a ti te voy a entregar mi vida, me voy a entregar completamente a ti, voy a negarme a mí mismo, voy a sacrificar mi carne, voy a dormir menos, voy a hacer menos cosas para mí y voy a hacer más cosas para ti. Cuando tú tienes esa actitud, Dios dice: a este lo unjo porque quiere. Dios no unge a personas que solamente se quieren enterar de Dios, que solo les gusta escuchar: ay, tan bueno, ay, en la prédica. O solo los que sirven. Porque el que tú estés sirviendo no significa que tú seas ungido. Es que estás dispuesto y has puesto tu vida al servicio. Pero qué dinamita, qué poderoso es un servidor ungido. Qué poderoso es un predicador ungido. Qué poderoso es un adorador ungido. Qué poderoso es un jefe ungido. Pero hay que tener el corazón conforme a Dios y hacer todo lo que Dios quiera que hagamos.